Buenas noches. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Habíamos estudiado la semana pasada la suspensión de efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionales. Y habíamos quedado en deuda en hacer un cotejo con la suspensión ya no de efectos jurídicos que hace la Corte Constitucional, sino con la suspensión provisional de actos administrativos por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y esas presiones consisten en dos aspectos. La jurisdicción contenciosa administrativa, por canon constitucional, artículo 238, permite suspender provisionalmente actos administrativos. El acto administrativo es la expresión de voluntad de la administración pública. Entonces, cotejando la suspensión de efectos jurídicos de normas demandadas ante la Corte Constitucional con la suspensión de actos administrativos en la jurisdicción contenciosa administrativa, vemos una gran diferencia. Una son efectos jurídicos, otras son efectos, por decirlo así, de actos administrativos. Indicábamos si es más democrático la decisión de suspensión de efectos jurídicos de normas o la suspensión de efectos de actos administrativos, suspensión provisional. Pues mirábamos que en la Corte Constitucional se requiere, en punto de decisión, que la Sala delibere mayoritariamente y que la decisión de suspender efectos jurídicos se dé por mayoría. Aún en Colombia no se ha dado el primer caso de suspender efectos jurídicos, sino que ya planteó la Corte Constitucional la competencia para hacerlo. En adelante, cuando se presente al rombo una contradicción, una norma del Código de Códigos o su bloque de constitucionalidad, con la norma demandada, procederá. Decíamos que era un granito, un pronunciamiento histórico. Esperemos en el futuro que decisión o cuál será la primera decisión que haga realidad el principio de la Corte Constitucional. Puede suspenderlos, lo va a hacer, pero hasta el momento no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. La jurisdicción contenciosa administrativa puede suspender los efectos provisionalmente de un acto administrativo. Aclaremos que el Consejo de Estado puede declarar nulos los decretos que dicta el Gobierno Nacional por inconstitucionales que no sean de competencia de la Corte Constitucional. Entonces, si la Corte Constitucional puede suspender los efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionales, con ese pronunciamiento, con ese principio, el Consejo de Estado también tendría competencia en su campo al estudiar demandas contra decretos del Gobierno Nacional, suspender los efectos jurídicos
de ese acto demandado en competencia del Consejo de Estado. Si la Corte Constitucional, la rectora y guardiana del Código lo puede hacer, igualmente, por remisión, por orientación doctrinaria, jurisprudencial no, porque como lo dijimos, todavía no se ha dado un primer caso en que se suspendan los efectos jurídicos de normas demandadas ante la Corte Constitucional. Pero ya está el principio. Entonces, tanto el Consejo de Estado, si la Corte lo ha hecho, el Consejo de Estado en demandas de inconstitucionalidad contra decretos del Gobierno Nacional, en la competencia del Consejo de Estado, también lo podría hacer. De resto, el artículo, disculpe, ¿qué es más democrático? ¿Que lo haga la sala o que lo haga como en la jurisdicción contenciosa el magistrado? Como el Consejo de Estado tampoco ha hecho pronunciamientos para suspender efectos jurídicos de decretos que pide el Gobierno Nacional, queda la luz, lo irá a hacer por sala, lo irá a hacer el ponente, pero no hay punto de comparación por la naturaleza de los actos. El Gobierno Nacional puede dictar decretos de nombramiento, decretos reglamentarios de alguna ley. Mutatis mutandis, debería hacerlo también la sala cuando competencia para estudiar esos actos inconstitucionales de los decretos del Gobierno Nacional tenga que abocar un conocimiento. Debería hacerlo también la sala para acompasar lo que ha planteado la Corte Constitucional. Más democrático o no, consideramos que es más democrático que lo haga la sala. Entonces, esperemos a ver qué ocurre. En una segunda parte, la jurisdicción contenciosa administrativa puede suspender los actos administrativos provisionalmente. Y esta postura o esta competencia viene desde el anterior Código Contencioso, decreto 4, 84, el anterior Código Contencioso en punto de medidas cautelares solo permitía la suspensión provisional de actos administrativos, no regulaba otra clase de medidas cautelares. El nuevo código, la ley 1477 de 2017, permite no solamente la suspensión de actos administrativos, sino tomar una serie de medidas cautelares. El espectro es mucho más amplio para preservar el objeto del proceso o las pretensiones de la demanda. El decreto 4 permitía la suspensión. La ley 1477 también lo permite. Pero el decreto, el código anterior, no permitía medidas cautelares. El nuevo Estatuto de lo Contencioso Administrativo, conocido entre los abogados como el COPACA, sí lo permite. Regula una lista, una serie de casos donde puede dictar medidas cautelares en los procesos de conocimiento y en los procesos de anulación. Estas medidas cautelares serán objeto de pronto en la primera semana de abril, de un estudio. Haremos
una comparación entre las medidas cautelares en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho contencioso administrativo, en el derecho comercial y en el derecho laboral. Haremos un estudio total de las medidas cautelares que en cada una de estas ramas se pueden aplicar, advirtiendo desde ya que en lo contencioso administrativo hay, como en el Código General del Proceso, posibilidades de aplicar medidas cautelares atípicas que no estén taxativamente señaladas, porque así lo permite el Código General del Proceso y puede el contencioso administrativo por revisión de normas adoptar ese criterio, o también porque el encabezamiento del artículo que regula las medidas cautelares también le abre esa puerta. En el código anterior, el Código Contencioso Administrativo anterior, para que prosperara o se pudiese plantear la suspensión provisional de un acto administrativo, se requería que al rompe de inmediato se viera la contradicción, la lisa, entre el acto demandado y el derecho posible, que apareciera de inmediato esa contradicción. En el actual código no se exige que de manera manifiesta esté ese choque, sino que haya una percepción entre los fundamentos de la demanda, su soporte fáctico y jurídico, especial, soporte jurídico con una norma legal o constitucional que permita suspender ese acto administrativo. En el contencioso administrativo, esa suspensión la puede solicitar el demandante y de oficio en las acciones populares o en las acciones de negocio. Pero por regla general tiene que haber petición de parte para la suspensión de ese acto administrativo, ya en la demanda, ya en escrito separado, ya al inicio de la relación jurídica procesal, más aún antes de la conformación de la relación jurídica procesal o en cualquier estado, en tanto que la suspensión de los efectos jurídicos de normas demandadas ante la Corte Constitucional solamente puede ser a petición de algún magistrado o a través de un magistrado. En ese sentido, el contencioso administrativo ha tenido una ampliación para proteger desde un principio el objeto del proceso o la naturaleza del proceso. Ya con la suspensión, que es común con el Código Contencioso anterior, ya con el listado de medidas cautelares, donde las clasifica, lo veremos en la próxima oportunidad, como se dijo en la primera semana de abril. Tanto la suspensión de efectos jurídicos como la suspensión de actos administrativos son medidas saludables, son medidas higiénicas para la vigencia del estatuto superior y para la vigencia del proceso administrativo de leyes que permitan que sean vulneradas o que no deban ser vulneradas con actos administrativos. Nos veremos la próxima semana, donde haremos un estudio. Vamos a separarnos, como lo habíamos prometido, un poco de esta secuencia que llevamos, que la retomaremos la primera semana de abril, haciendo un estudio general, completo, amplio, en todas las jurisdicciones sobre medidas cautelares, en lo penal, en lo laboral, en lo comercial, en lo civil, en lo familiar. La próxima semana quedan invitados para que empecemos a abordar las investigaciones disciplinarias contra los abogados, para que miremos, hagamos una especie de prefacio
que, como lo prometimos, estudiaremos todas las faltas disciplinarias que contiene el código disciplinario, el código deontológico. Nos veremos la próxima semana. Como siempre, un cordial saludo.